Hola, buenas noches. Mi nombre es José Agustín Martínez Valdés. Soy estudiante de segundo año en la carrera Licenciatura en Relaciones y Negocios Internacionales. El objetivo de mi video es para complementar el laboratorio de la cátedra Métodos y Técnicas de Investigación para responder el cuestionario dado por el licenciado Ángel Rival Samerón, según los detalles siguientes. Como primera pregunta tenemos ¿qué es el conocimiento? Y se dice que el conocimiento es la acción y efecto de conocer, es decir, de adquirir información valiosa para comprender la realidad por medio de la razón, el entendimiento y la inteligencia. Se refiere pues a lo que resulta de un proceso de aprendizaje. Se puede hacer también referencia al conocimiento en varios sentidos. En su sentido más general, la palabra conocimiento alude a la información acumulada sobre un determinado tema o asunto. Seguidamente, como pregunta número 2, tenemos ¿qué es un paradigma? Y cite 3 ejemplos. Un paradigma es una teoría o conjunto de teorías que sirve de modelo a seguir. Un paradigma es, por tanto, una visión o una determinada perspectiva de entender algo, es decir, un sistema de pensamientos o forma de hacer las cosas. Por ejemplo, el paradigma científico es un principio de teorías o conocimiento originado de la investigación en un ámbito específico y que servirá de referencia para futuras investigaciones. Un paradigma es un conjunto de creencias, valores y prácticas que constituye una forma de ver el mundo en un momento particular, en diversos contextos como la filosofía, la ciencia, la lingüística o la programación. El término se utiliza para describir un marco conceptual o un modelo que influye en la manera de que se abordan y se resuelven los problemas. Aristóteles decía que el paradigma es una antigua perspectiva filosófica que prevaleció durante los siglos. Basada en las ideas de Aristóteles, sostenía que la Tierra estaba en el centro del universo y que los objetos caían a velocidades proporcionales a su peso. Como segundo ejemplo tenemos el paradigma estructuralista. Este consiste en la lingüística. El estructuralismo fue un paradigma que buscaba analizar y entender la estructura subyacente de los elementos del lenguaje. Ferdinand de Saussure fue uno de los principales exponentes de este enfoque. Y como tercer ejemplo de paradigma tenemos el paradigma en programación. Programación funcional. Este paradigma se centra en tratar la computación como la evolución de funciones matemáticas y evita el cambio de estado y las variables mutables de lenguajes como Haskell y Lisp. Sigue el paradigma de la programación funcional. Como tercera pregunta tenemos ¿qué es el conocimiento explícito, el conocimiento implícito o tácito? En donde daremos un ejemplo por cada uno. Como primero tenemos el conocimiento explícito, que se refiere a la información o el conocimiento que es racialmente articulado, documentado y transferible en forma de palabras, números e imágenes u otros medios tenibles. Es aquel conocimiento también que se puede expresar de manera clara y consistente y que generalmente se encuentra formalizando en algún tipo de medio como manuales, documentos, bases de datos, entre otros. Un ejemplo de conocimiento explícito es que supongamos que en una empresa tienen un manual detallado que describe paso a paso el proceso de fabricación de uno de sus productos. Este manual, que contiene instrucciones específicas formuladas, procedimientos y datos cuantitativos, representa conocimiento explícito. Los empleados pueden consultar este manual para comprender y seguir las pautas exactas para producir el producto. En este caso, el conocimiento explícito está formalizado y puede ser compartido fácil entre los miembros de la organización.
Como segundo tenemos el conocimiento implícito, que también es conocido como el conocimiento tácito, que se refiere a aquellas habilidades o experiencias, conocimientos que una persona posee de manera intuita o inconscientemente y que a menudo es difícil de expresar verbalmente o de formalizar. Este tipo de conocimiento que se adquiere a través de la práctica, la experiencia directa y la información y la inmersión en una actividad que puede ser difícil de comunicar de manera explícita. El ejemplo del conocimiento implícito puede ser como imaginemos a un chef experimentando que después de muchos años de práctica ha desarrollado un sentido intuitivo para combinar ingredientes y ajustar proporciones sin necesidad de seguir recetas exactas. Este chef puede tener un conocimiento implícito sobre cómo equilibrar sabores, ajustar texturas y a lo largo del punto cocción perfecto, aunque puede ser capaz de explicar todos los detalles de sus decisiones culinarias de manera clara y formal. Su experiencia y habilidades representan un ejemplo de conocimiento implícito en el ámbito de la cocina. Este tipo de conocimiento a menudo se transmite de generación en generación o de mentor-aprendiz a través de la práctica y la observación directa. El conocimiento tácito se refiere a aquel conocimiento que es difícil de expresar con palabras o de formalizar, ya que suele ser intrínseco, basado en la experiencia y difícil de comunicar de manera explícita. Es un tipo de conocimiento personal, textual y subjetivo que se adquiere a través de la práctica y la experiencia directa. Un ejemplo de conocimiento tácito es que imaginemos a un mecánico con muchos años de experiencia reparando automóviles. Este mecánico puede tener un conocimiento tácito sobre cómo identificar problemas en un motor. Simplemente escucha el sonido del mismo y no puede ser capaz de explicar todos los detalles técnicos de manera formal. Pero su habilidad para reconocer o diagnosticar problemas se basa en la experiencia acumulada que ellos tienen a largos plazos o a largos años. Este conocimiento tácito le permite tomar decisiones rápidas y efectivas durante la reparación, incluso si no puede verbalizar completamente el proceso que sigue mentalmente. En este caso, el conocimiento tácito del mecánico está arraigado en su experiencia y práctica en la intuición desarrollada a lo largo de su carrera. Como cuarta pregunta tenemos ¿qué es el método científico? Y hay que citar 3 autores, como por ejemplo el método científico es un enfoque sistemático para la investigación que sigue un conjunto de pasos lógicos y empíricos con el objetivo de obtener conocimientos confiables y verificables sobre el mundo. Aunque hay variaciones en la descripción exacta de los pasos, el método científico generalmente incluye la observación, la formulación de una hipótesis, la realización de experimentos o recopilación de datos, el análisis de resultados y la formulación de conclusiones. A continuación tenemos los 3 ejemplos de los autores. Como primero tenemos a Francis Bacon en el 1561 y 1626. A menudo fue considerado uno de los padres del método científico. Bacon abogaba por un enfoque inductivo basado en la observación sistemática y la experimentación. En su obra Novum Organum es un texto clave en la filosofía de la ciencia. También tenemos a Karl Popper, que fue en 1902 y en 1994. Popper contribuyó significativamente a la filosofía de la ciencia, destacando la importancia
de la falsibilidad como criterio para distinguir entre ciencia y pseudociencia. Su libro La lógica de la investigación científica es fundamental en este contexto. También tenemos a Thomas A. Kuhn, que fue en 1992 y 1999 que introdujo la noción de paradigmas en la ciencia, argumentando que el proceso científico a menudo ocurre a través de cambios revolucionarios en las teorías dominantes. Su obra La estructura de las revoluciones científicas ha tenido un impacto significativo en las filosofías y sociologías de la ciencia. Como pregunta número 5 tenemos los enfoques de la investigación científica. ¿En qué consiste la investigación científica cuantitativa y sus características? La investigación cuantitativa es un enfoque de investigación científica que se caracteriza por la recopilación de datos y análisis de datos numéricos para describir, explicar o predecir fenómenos. Este método se basa en la medición objetiva y el análisis estadístico para obtener resultados precisos y generalizables. Otro concepto de investigación cuantitativa es que consiste en recolectar y analizar datos numéricos. Este método es ideal para identificar tendencias y promedios, realizar predicciones, comprobar relaciones y obtener resultados generales de grandes poblaciones. Entre las principales características de la investigación cualitativa se encuentran las siguientes, que son: busca interpretar la información, se basa en el uso de los números y cifras. También en las preguntas claves del método son cuántos, quién, qué cantidad o en qué medida. También tenemos que es un método de investigación descriptivo. Su objetivo radica en analizar el comportamiento de la población. Los resultados pueden usarse en situaciones generales, estudia el comportamiento de su muestra y trabaja en el sistema de estímulo y respuesta. También tenemos en qué consiste la investigación cualitativa, que esta consiste en un enfoque de investigación científica que se centra en comprender fenómenos sociales, culturales o humanos desde la perspectiva de los participantes. A diferencia de la investigación cuantitativa, que se basa en datos numéricos y estadísticos, la investigación cualitativa utiliza métodos más flexibles y se enfoca en la interpretación y comprensión en profundidad de la realidad. Otro concepto de la investigación cualitativa es que es un conjunto de técnicas de investigación que se utilizan para obtener una versión general del comportamiento y la percepción de las personas sobre un tema en particular. Las características de la investigación cualitativa son: la investigación cualitativa se enfoca en comprender o explicar el comportamiento de un grupo, un fenómeno o hecho o un tema. La investigación cualitativa tiene como objetivo describir, analizar la cultura y el comportamiento de los seres humanos y sus grupos desde la perspectiva del investigador. Como sexta pregunta tenemos en qué consiste la investigación mixta. Y dice que la investigación mixta es una metodología que investiga y que consiste en recopilar, analizar e interpretar tanto la investigación cuantitativa como cualitativa. Este enfoque se utiliza cuando se requiere una mejor comprensión del problema de investigación y que te podría dar cada uno de estos métodos por separado. Las características son: los datos que se obtienen son numerosos y detallados, por lo que las ventajas superan muchos obstáculos. Con lo cuantitativo y lo cualitativo complementan la profundidad y la aproximación. Con estos tipos de estudios se pueden hacer las deducciones estadísticas con un nivel de facilidad muy alto. Los cuestionarios son más eficientes porque tienen parte
con interpretaciones de evaluación por escala y otros son planteados abiertos. También tiene la capacidad de recopilar una gran cantidad de datos con un enfoque correcto. La técnica como entrevista y los cuestionarios son más elaborados. Y como última pregunta tenemos, ¿es lo mismo un invento que un descubrimiento? Y pues en mi opinión no lo es, porque un invento y un descubrimiento no son lo mismo, ya que representan conceptos distintos y se refieren a procesos diferentes en la generación de conocimientos o productos. Para mí, un invento es la creación o introducción de algo nuevo que no existía previamente. Implica el acto deliberado y creativo de diseñar, desarrollar y contribuir a algo novedoso. Los inventos son típicamente el resultado del ingenio humano y la innovación. Un inventor puede crear un dispositivo, proceso o concepto que no tenía existencia previa. También tenemos que el descubrimiento es, por lo tanto, por otro lado, implica encontrar, revelar o identificar algo que ya existía, pero que aún no se conocía o no estaba accesible para la comprensión humana. Los descubrimientos a menudo involucran al conocimiento de los fenómenos naturales, como leyes científicas o elementos en el mundo en el que estaban ocultos o desconocidos. Un descubrimiento no implica necesariamente la creación de algo nuevo, sino más bien el reconocimiento o la revelación de algo ya que estaba allí. Ejemplos del descubrimiento incluyen la ley de la gravedad de Isaac Newton o el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Algunos de los ejemplos de investigación son, como por ejemplo, la bombilla eléctrica, que fue inventada por Thomas Edison en 1979. La bombilla eléctrica es un ejemplo clásico de un invento. Edison diseñó y desarrolló un dispositivo que generaba luz mediante el paso de corriente eléctrica a través de un filamento. También tenemos el teléfono, que fue Alexander Graham Bell, que inventó el teléfono en 1976. Su invención permitió la transmisión de la voz humana a través de distancia, revolucionando las comunicaciones. También tenemos la vacuna contra la polio, que fue por Jonas Salk, que desarrolló la primera vacuna contra el polio en la década de 1950, y esta vacuna fue un invento crucial que contribuyó significantemente a la erradicación de la enfermedad. Algunos ejemplos de descubrimientos son la penicilina de Alexander Fleming. Descubrió la penicilina en 1928. Este antibiótico fue un hallazgo accidentalmente al observar que un homo inhibía el crecimiento de bacterias, lo que condujo a la revolución en el tratamiento de las enfermedades infecciosas. También tenemos la ley de la gravedad, que fue por Isaac Newton, que formuló la ley de la gravedad en el siglo XV. Este descubrimiento explicó la atracción mutua entre objetos con masa y fundamentalmente en la comprensión de la física. También tenemos la estructura del ADN, que fue por James Watson y Francis Crick, junto con la contribución de Rosalind Franklin, que descubrieron la estructura del ADN en 1953. Este descubrimiento fue esencial para entender la genética y la herencia. En pocas palabras, la diferencia clave radica en la originalidad y el proceso involucrado.
un invento es la creación de algo nuevo, mientras que un descubrimiento es algo que revelar o encontrar algo que ya existía. Ambos contribuyen al avance del conocimiento humano, pero a través de procedimientos distintos.